Bien, vamos a ver qué es BIM. BIM es la abreviatura de una palabra en inglés, Building Information Model, que significa modelo de información del edificio. Aunque la traducción, digamos, no es tan literal, cuando hablamos de building, hablamos básicamente de construcción. No solo edificios, sino construcción en general, de obras civiles, de obras arquitectónicas, etc. Eso es muy importante tenerlo claro. Segundo, cuando hablamos de BIM, estamos hablando que es una metodología de diseño. No es un software, sino una metodología de diseño. Y es una metodología colaborativa. Es decir, se van a integrar en este modelo virtual todas las disciplinas que intervienen en el diseño y en la construcción. Es decir, arquitectura, ingeniería, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, ductos, etc. ¿Cuál es el objetivo? Centralizar toda la información del proyecto en un modelo digital. ¿Por qué y para qué? Porque teniendo este modelo digital yo puedo hacer algo que son las simulaciones. Es decir, cuando en el modelo digital está la propuesta arquitectónica, las paredes, la cubierta, la forma y está de una vez la estructura, las vigas, las viguetas, las columnas, la cimentación, está la tubería, etcétera, todas las instalaciones. Yo puedo empezar a detectar cruces, por ejemplo, entre estructura y las instalaciones hidráulicas, sanitarias, etcétera. Eso se llaman interferencias. Y esto me va a ahorrar tiempo y dinero antes de construir el proyecto y no durante la construcción del proyecto. Entonces, ese es un primer objetivo, detectar las interferencias. Un segundo objetivo para utilizar la metodología BIM es pues mejorar la eficiencia tanto en tiempo y en dinero. Pues si yo detecto los cruces en el modelo virtual, pues estoy ahorrándome dinero ya en la obra donde tengo que tomar, digamos, soluciones de emergencia, donde se me van a modificar los costos, las cantidades de obra eh, que ya tenía planeadas. Otro objetivo es realizar simulaciones. Teniendo ya construido en virtual mi edificio tal cual va a ser en la realidad, es decir, está preconstruido primero virtualmente en el computador, puedo hacer simulaciones, simulaciones de confort térmico, simulaciones de vientos, etcétera, etcétera, simulaciones de cargas, etcétera. ¿Listo? Entonces, BIM supone la evolución de los sistemas de diseño tradicionales en los cuales nosotros trabajamos con planos en dos dimensiones y una imagen o un volumen en 3D que se utilizaba sobre todo para hacer renders en la etapa pues de venta. Es decir, nosotros hacíamos nuestro plano posiblemente en un software 2D CAD y se lo enviábamos al ingeniero estructural, luego al ingeniero hidráulico, etcétera. Luego nos lo devolvían, hacíamos los cambios en 2D, hacíamos cortes, fachadas y buscábamos que todo coincidiera perfectamente. Y así, hacíamos algo que se llama el retrabajo. Entonces enviamos, nos devolvíamos, volvíamos a arreglar, volvíamos a enviar, etcétera. En esta metodología BIM, como es un trabajo colaborativo, uno puede trabajar en varias formas. Puede trabajar centralizado en un modelo que todas las disciplinas van a ir modificando al tiempo, de tal manera que si yo modifico algo como arquitecto, como ingeniero estructural, etcétera, en ese modelo se va a reflejar y todas las disciplinas que están interviniendo en él lo podrán detectar y podrán trabajar basado en esos cambios. O sencillamente puedo ir insertando, por ejemplo, en mi modelo 3D arquitectónico, se lo puedo enviar al ingeniero estructural y el ingeniero estructural va a insertar sobre ese modelo arquitectónico todo el diseño estructural.
Cuando se tenga el modelo arquitectónico con su modelo estructural, se le puede enviar al ingeniero hidráulico su modelo 3D virtual para que sobre esas dos que ya están definidas, él ponga sus instalaciones. Y así sucesivamente, cada disciplina va a estar modelando, ya sea en tiempo real o ya sea digamos, asincrónicamente las instalaciones, pero todo queda en un solo modelo virtual, que después se probará, se simulará, se le detectarán las colisiones y entonces, solo entonces cuando se apruebe y no tenga ningún tipo de colisión y esté aprobado el diseño, se generará toda la información planimétrica del proyecto y se procederá a continuar pues con la fase de presupuesto y demás. Esto se llama las dimensiones BIM. Aquí empezamos en algo que es la dimensión 3D, que es básicamente el modelo virtual que les estoy contando. Luego la parte de tiempos, que es la programación, que se llama la dimensión 4D. La programación de costos, que es la 5D. La parte de sostenibilidad, que es la 6D. Y la parte de mantenimiento, que es la dimensión 7D. Las 2D, pues es básicamente los planos en dos dimensiones. Todo diseño, digamos, primero se boceta, se raya, así sea en una servilleta, en un papel o en AutoCAD o en cualquier software 2D, se hace en dos dimensiones, por lo menos la idea general. Y la dimensión 1D no aparece porque en esa dimensión no tiene nada que ver el computador. La dimensión 1D es la idea de diseño, es la charla con la persona que lo contrata. Entonces, para eso no necesitamos ningún computador y ninguna metodología, por lo menos digital, sino es sencillamente la idea de diseño. Entonces, esas son las 7 dimensiones de BIM. Entonces, eso es una cosa importante. Lo segundo es que el uso de BIM va más allá de las fases de diseño. Como ustedes ven en la dimensión 7D, estamos hablando de mantenimiento. Es decir, si nosotros tenemos el modelo virtual, ese mismo modelo virtual se puede ofrecer con el proyecto para que las empresas que van a trabajar cuando ya el edificio esté funcionando tengan ese modelo virtual. Este modelo virtual tiene ubicado todas las instalaciones, tiene ubicado todos los elementos tal cual están en la realidad. Eso también va a ayudar a ahorrar costos, dado que si se funde, digamos, un bombillo o hay una fuga, en el modelo virtual es muy fácil ubicar en dónde está esa tubería, en dónde están los paneles del cielo raso que debo quitar para llegar a determinada tubería, etcétera. Y pues obviamente eso también ahorra costos. No tengo que ir a romper en la realidad para ir a buscar en dónde está una tubería, sino que tengo que ir al modelo virtual que está exactamente igual al de la realidad. Entonces, la idea es que esta metodología BIM se utiliza a lo largo de toda la vida del proyecto. Bien. Entonces, como les decía, no solo se utiliza para arquitectura, sino para todo lo que es obra civil. Se digitaliza. Hay mucho software, es algo también muy importante que deben saber. Cuando hablamos de BIM, no hablamos de un software especial, sino hablamos de muchos software que interactúan. Entonces, la arquitectura tendrá un software, la ingeniería tendrá otro software. En nuestro caso, vamos a utilizar con la herramienta Revit de Autodesk, que digamos es bastante versátil, tiene todas las disciplinas para ir trabajando el modelo. Sin embargo, es completamente compatible con otros software, por ejemplo, el de cálculo de estructuras. Cada disciplina tiene determinado software que ha utilizado siempre y que funcionan muy bien. Entonces, es de manera colaborativa, interviene y se comunica con otro software.
a través de formatos estandarizados. Entonces, ¿qué ventajas tiene el utilizar la metodología BIM? Pues obviamente cuando yo he preconstruido el edificio virtualmente tal cual va a estar en la realidad, es decir, cuando yo modelo en BIM y cuando modelo en la herramienta Revit, que es la que vamos a utilizar en este curso, pues cuando yo construyo un muro, a diferencia, por ejemplo, cuando yo lo modelo en otro software que no es BIM, el muro en BIM, en Revit, es un modelo que tiene propiedades además de las que tiene cualquier otro modelo. Un modelo normal en cualquier software tiene las propiedades que son el material, que generalmente es una foto o una textura, tiene el volumen, el área, etcétera. Eso es lo básico. Pero cuando lo construyo en Revit con la metodología BIM, a ese murito, cuando yo lo seleccione, le puedo poner el costo, le puedo poner el fabricante, le puedo poner las propiedades térmicas, químicas que tiene el material. Entonces, ese lo puedo codificar para hacer el presupuesto. Es decir, ese muro tiene información. Por eso es un modelo de información. No solo es gráfico, sino es un modelo de información. En este momento, varias empresas colombianas están sacando ya los bloquecitos que en Revit se llaman familias de tubería, por ejemplo, em, nos permiten insertar es exactamente el tubo que existe en la realidad. Hay una versión virtual de ese tubo. Eso se llama una familia. Entonces, a ese punto llegamos, que lo que yo modelo en mi computador es tal cual lo de la realidad. El objetivo, el reto y uno de los campos también de acción y de trabajo que se genera es que todas las empresas que producen algún elemento para construcción, por ejemplo, cocinas integrales, tubería, estructura, creen sus elementos digitales, sus familias digitales, sus bloques 3D digitales inteligentes, en donde ya viene el costo, ya viene el fabricante, ya vienen las propiedades térmicas, acústicas, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una mejora en diseño arquitectónico porque tengo la información desde antes de construir el proyecto. Entonces, eso genera un proceso de diseño más fluido, ¿cierto? Porque ya no tengo errores en la documentación al tener el modelo virtual ya construido con estructura, instalaciones, etcétera, pues no está dibujándose cada plano por separado como pasa con la metodología CAT, digamos, sino que está todo integrado, entonces puedo generar toda la planimetría que está perfectamente coincidente. Tenemos muchas herramientas de visualización y análisis, lo que les decía, hacer simulaciones y hacer lo que nosotros llamamos los renders, pero no solo los renders de venta, que era desde afuera ponerle material al vidrio, a las texturas, sino los renders constructivos. Aparece un nuevo tipo de imagen y es la imagen constructiva. Ahora va a ser normal que en la obra esté un televisor y uno pueda ver un corte por todo el ducto y pueda ver las tuberías por colores renderizadas en donde todas las personas que van a construir esas tuberías sencillamente pueden ver gráficamente exactamente cómo van a pasar, cómo van a interactuar en ese ducto las tuberías de instalaciones de diferentes disciplinas. Entonces, em, también mejora el flujo de trabajo. Como les decía antes, se pasaba de un dibujo 2D, se pasaba al ingeniero estructural, lo devolvía y solo cuando lo devolvía se podía hacer la parte de instalaciones, etcétera, y todo era en 2 dimensiones. Entonces, habían muchos errores y es muy, muy dispendioso lograr una coordinación entre las diferentes disciplinas, ¿no? Entonces, ahora sí se trabaja de forma más eficiente
con todo su equipo de diseño, ya que todo es digital y todo está trabajando en el mismo modelo virtual. Bueno, entonces la metodología BIM pues se utiliza en ingeniería y construcción y básicamente en las fases de diseño, es decir, cuando está desde cero, desde cuando solo sabemos la forma. De hecho, en el computador yo puedo hacer varias pruebas solo con la forma, es decir, sin ni siquiera ponerle estructura, ventanas ni nada, sino solo decirle la forma, decirle qué porcentaje va a ser transparente o qué porcentaje va a ser de vidrio, y puedo hacer simulaciones incluso para verificar si está bien implantado o no. Luego en la fase de construcción, de hecho en digital puedo hacer la programación exacta, en qué lado está el campamento, en qué etapa, en qué lado va a estar la grúa, etcétera, etcétera. En la parte de operación, como les decía, también utilizar ese modelo virtual para detectar, para saber exactamente cuando yo tengo en mi bloque, por ejemplo, de una lámpara, el fabricante, en la información de esa lámpara puedo poner cada cuánto debo hacer el mantenimiento, y ese dato yo lo puedo consultar en mi modelo virtual para hacer el mantenimiento correctamente. Entonces, BIM es una metodología de trabajo integral que centraliza en un modelo la información de todo el flujo de trabajo de todas las disciplinas. Entonces, se sustituye, y en este momento estamos en un cambio de paradigma. Es decir, en este momento estamos pasando de la metodología CAD, que era una metodología a 2 dimensiones, a una metodología BIM, que es una metodología de un modelo tridimensional, pero real, de una preconstrucción primero en el computador para que no en la realidad esté yo resolviendo problemas, sino en el modelo virtual. Es algo así como un avatar del edificio. Si vemos la curva, esta es la curva de trabajo en BIM y en CAD. Entonces vemos que esta curvita es la curva de diseño CAD. Entonces al comienzo en la etapa de diseño, digamos, no se tiene mayor esfuerzo, es que existe la idea. En la parte de documentación y de coordinación es donde se tiene el mayor flujo de trabajo, es decir, lograr y corregir los planos que uno envía a las diferentes disciplinas, al estructural, al hidráulico, etcétera, que coincidan. Se pierde mucho tiempo, se genera demasiado trabajo en esa parte de 2 dimensiones, ¿no? Mientras que en la curva, que es esta rojita de trabajo BIM, pues al comienzo se debe trabajar muy fuerte porque se debe construir completamente el edificio tridimensional. Es decir, se exige muchísimo al comienzo para que el modelo virtual sea muy exacto a la realidad, pero después, como ya está ese modelo virtual, pues el flujo de trabajo baja porque pues ya automáticamente teniendo el modelo virtual se tienen los renders, se tiene la planimetría, se envían los modelos para hacer las diferentes simulaciones térmicas, acústicas, de vientos, etcétera. Entonces se genera, ¿no? Y pues la curva ideal sería esta. Mire que en este momento el flujo de trabajo va aquí. La curva, digamos, ideal sería esta en la mitad. Por supuesto, en este momento se están tratando de integrar muchos software, es decir, que si yo hago mi modelo en Revit, este modelo yo lo puedo integrar con el software que toda la vida ha trabajado el ingeniero estructural, ¿no? Que lo pueda trabajar, por ejemplo, con el software, o que pueda ser compatible con el software que trabajan en Europa. Llámese, por ejemplo, Vectorworks o llámese Archicad, porque hay otros software que también son BIM y se están trabajando en que además sea compatible. Es decir, que si yo hago mi modelo en Revit, igual con otro programa BIM
como Archicad o como Allplan o como Ecosim o como Vectorworks, pues puedan ser compatibles. Por supuesto, es un trabajo un poco complejo. Ya existen unos formatos estandarizados. El formato IFC es un formato estandarizado que permite mandar los modelos a diferentes software. Sin embargo, pues a veces se pierden cositas, pues porque es bastante, digamos, complejo lograr al 100%. Pero en este momento se está logrando, en mi concepto, en un 90%, 95% de compatibilidad con la mayoría de software. Entonces, digamos, estamos en un margen bastante aceptable de fluidez con todos los software. Lo ideal es lograr, repito, que mi modelo BIM pues sea compatible y se pueda ingresar a todos los software que utilizan los profesionales, el que utiliza la parte de simulación térmica, simulación estructural, etcétera, etcétera, ser compatible. De hecho, esos programas han ido evolucionando para ser compatibles con, por ejemplo, programas como Revit. Está en las dos vías, ya los fabricantes de software están entendiendo esta metodología y están trabajando en esa compatibilidad. Entonces, miren que ya la parte de coordinación es bastante fluida y fácil. eh, y solo cuando se aprueba desde la coordinación, pues se pueden generar los planos, los renders, etcétera. Cuando ya todo está fluyendo perfecto y cuando ya todo está sin cruces, sin colisiones. Entonces, diferencias. Pues con CAD, que el CAD trabaja en dos dimensiones, mientras nosotros trabajamos en tres dimensiones, incluso con la dimensión de tiempo. Todo está incluido ahí en el software. En la dimensión CAD, digamos, se utilizaba el dibujante y no se necesitaba, digamos, que el dibujante entendiera muchas cosas en tres dimensiones, ¿sí? Incluso no se necesitaba que el dibujante, el de arquitectura era uno, el de estructura era el otro, ¿sí? Hay dibujantes especializados en estructura, en hidráulicas, mientras que en la metodología BIM, digamos, hay modeladores 3D con un coordinador. Entonces, el coordinador de arquitectura, el coordinador de instalaciones, el coordinador de hidráulicas, es decir, se están construyendo en tres dimensiones y hay un coordinador general que va a retomar el flujo de cada una de las disciplinas y es el que junto con los coordinadores de cada disciplina va a tomar las decisiones. Entonces ahí es un equipo de trabajo que todos deben saber construir en tres dimensiones. Entonces, justamente una de las cosas que fomenta bien es esto que están haciendo ustedes, que es la capacitación de la mano de trabajo, porque deben modelar en tres dimensiones, no dibujar en dos dimensiones, sino modelar en tres dimensiones. Todos aquellos que trabajamos en diseño sabemos que uno debe es pensar en tres dimensiones desde que concibe su proyecto. Y pues el error en CAD es que justamente muchas de las personas que intervienen en esa línea de trabajo solo están acostumbrados a las dos dimensiones y de allí que se deriven muchas fallas. Bueno, y pues ahí se explica en la siguiente que se dibujaba plantas, cortes, elevaciones, entonces todo el proceso que uno tenía que hacer como arquitecto es revisar que el dibujante pues coincidiera los cortes con las fachadas, con las plantas. Esa parte pues se acaba porque ya el modelo virtual genera automáticamente, usted teniendo su modelo 3D, se genera automáticamente los cortes, las fachadas, etcétera. Las decisiones en CAD se tomaban solo hasta cuando por fin estaban terminados y coincidían todos los planos. Mientras que aquí en el modelo virtual yo sencillamente lo puedo ir cambiando directamente en el software. Si tengo que mover algo, si quiero ver cómo se vería una cubierta a la otra, pues sencillamente modifico el modelo virtual y lo puedo ver en tiempo real, en planimetría, exactamente como se ve. En CAD se trabaja con elementos genéricos. En BIM se supone que debo trabajar con los elementos que son, es decir, con los bloques o familias y materiales que están en la realidad. Sin embargo, en este momento
pues como esta metodología BIM se está implantando hasta ahora, pues no todas las empresas tienen todos los modelos virtualizados, no en todas las empresas de materiales pues tengo los modelos o las fotos exactamente de los materiales. Se está avanzando y pues eso es un trabajo largo que hay que ir optimizando. En ese sentido pues se está trabajando, pero pues depende de todos las empresas y de todo el gremio que trabaja en diseño y construcción. Las cubicaciones o cálculos se hacían sobre planos en 2D, ¿no? Entonces, em, muchos hemos tenido que trabajar sobre el plano impreso, midiendo con colores, marcando para sacar todas las cantidades. Ahora no, ahora en el modelo, pues sencillamente usted toca el muro y se genera una tabla y le dice las áreas, le dice el material, usted le puede poner el costo, puede crear fórmulas para multiplicar el costo por los metros cuadrados, etcétera. Entonces, él le genera toda la ubicación, o sea, toda la información de cantidades por ítems. Como tal no le genera el presupuesto, pero le genera las cantidades que realmente son eh, pues la base del presupuesto, aunque es compatible, como les comentaba, con los programas que sí hacen presupuesto. Entonces hay software que sí reciben el archivo, por ejemplo, de Revit en 3 dimensiones, pero además extraen de él toda la información de cantidades. Entonces, eh, la información de estos modelos tridimensionales pues es una información exacta y es completamente bidireccional. Es decir, lo voy cambiando y va cambiando. Yo si muevo un- un- la altura de un muro, pues automáticamente la cantidad cambia en mi cuadro de cantidades. Mientras eso no pasaba en los modelos 2D. Me tocaba cambiar en el corte la altura de un muro y después ir a la hoja de Excel a cambiarla, etcétera. Entonces, esas son como las ventajas de la metodología BIM. Aquí tengo un ejemplo mío en el cual yo tenía un diseño que he hecho del edificio en CAD y que pensé que estaba bien. Entonces, eh, porque pues han hecho los cortes, etcétera. Y pues obviamente cuando se crea el modelo en BIM, que es el de la izquierda, pues empiezan a detectar algunas cosas que fácilmente no se habían detectado de pronto en 2 dimensiones y que ya uno preconstruyendo el edificio empieza a detectar problemas que son de verdad bien serios, ¿no? ¿Por qué? Porque no se había generado el corte, se había generado el corte por acá atrás, pero no se ha hecho un corte por acá en donde se detecta todo este tipo de inconvenientes, ¿no? Y pues obviamente, digamos, el dibujante eh, pues corta y uno entendería aquí en el plano que nunca se choca, ¿no? La escalera con el muro, pero realmente no es así, ya que en la realidad, pues al distribuir correctamente, el computador distribuye correctamente los escalones y pues se detecta ahí el problema. Ya ahorita veremos la solución. El software, del software que más se trabajan con BIM, pues como les decía, está Revit, está Archicad, está Bentley, están Allplan, entre otros. Pero hay una ventaja muy importante y es que eh, de los que más están utilizando Revit porque tiene casi que todos los elementos, instalaciones, construcción. Construcción nos referimos a la detección de colisiones, estructura y pues modelado arquitectónico. Miren que algunos tienen ciertas falencias en este momento en cuanto a disciplinas, ¿no? Aunque igual son compatibles, ¿no? Se pueden interactuar entre muchos de ellos. La metodología BIM no es excluyente, es incluyente. Entonces aquí les muestro lo que les trataba de decir ahorita. La idea es que en este modelo central, pues yo pueda interactuar con muchos modelos. Yo puedo insertar modelos 2D, por ejemplo, de SketchUp como referencia, modelos 3D de SketchUp como referencia. El modelo de SketchUp pues no trae información, sino es la forma,
únicamente, pero igual yo lo puedo insertar para sobre ese modelo, digamos, calcar las paredes y demás, lo mismo los modelos de AutoCAD, etcétera. Estos, estos formatos de acá, aquí hay un formato que es el IFC y este simbolito es muy importante porque existe a nivel mundial algo que se llama la Building Smart. Resulta que la metodología BIM nació en el Reino Unido y allí existe esta organización que lo que pretende es fomentar el uso de la metodología BIM en el mundo y ha creado este tipo de formatos. Entonces, para poder a través de estos formatos comunicarse con diferentes software. ¿Listo? Entonces a través de, por ejemplo, este formato XML puedo comunicarme con Excel para presupuestos. A través del formato IFC puedo exportar a muchos software y así, pues la idea es interactuar con muchos software. Es como les decía, no se logra el 100% porque es muy complicado lograr que todos los programas que uno utilice digamos, en las oficinas de ingeniería, etcétera, coincidan o se puedan hacer compatibles con el modelo, pero se está trabajando en eso y se está logrando pues, a un nivel bastante alto. También resulta que esto lo he tomado de BIM Chile. Eh, Chile es uno de los países que en Latinoamérica está más adelantado y ha trabajado bastante la metodología BIM. Y entonces básicamente ahora se generan nuevos roles. Entonces están los modeladores, por ejemplo, de arquitectura con su coordinador, están los modeladores de ingeniería con su coordinador, los modeladores de sanitarias y pues obviamente se empieza a generar una nueva definición de los roles. Entonces aparece un coordinador BIM, por disciplina aparece un coordinador general BIM, aparecen los asesores BIM para las empresas que van a implantar la metodología BIM, aparece el asesor BIM para la empresa que va a financiar, ¿cierto? Que posiblemente no conozca nada de construcción y que necesite una persona que le ayude a hacer un puente entre la constructora que todo lo hace en BIM y el que es la persona que, digamos, pone el dinero. Entonces se necesita una persona experta en BIM que verifique que la constructora está utilizando los recursos correctamente. Entonces se genera eh, un nuevo replanteamiento de los roles o de las formas de trabajo en BIM, que además son muy dinámicos, ¿no? Entonces, eso también es muy importante. Bueno, entonces, ¿qué supone BIM? Pues la evolución de los sistemas de diseño tradicionales basados en 2D a geometrías y trabajo en 3D. Ya habíamos hablado de esas dimensiones. Entonces aquí están las dimensiones, como les decía, la dimensión 1 es la idea, la dimensión 2 es pues la idea rayada en dos dimensiones cuando yo hago una isométrica a mano alzada y después pasa al modelo tridimensional. La cuarta dimensión pues es el tiempo, la programación y la quinta pues los costos, teniendo ya el modelo, teniendo el tiempo en el que se va a ejecutar, pues ya puedo trabajar costos. Teniendo ese modelo, los costos, todo, pues puedo hacer análisis energético, interacciones de la envolvente, sostenibilidad, puedo hacer la simulación incluso si mi proyecto pasaría la norma LEED, etcétera, etcétera. Y el mantenimiento, que es la operación. Em, Cuando el edificio está construido, incluso se invierte más dinero en mantenimiento que en construcción, ¿no? Entonces, el control de logística y el ciclo de vida, pues, digamos, involucran en todo su ciclo de vida, o sea, desde que nace hasta que muere. Un edificio tiene dos finales, o se demuele o se vuelve a restaurar, en donde volvería a empezar nuevamente este proceso. Eso se llama el ciclo de vida PIM. Bien, entonces, miren que aquí, utilizando la metodología BIM, se resolvió el problemita de la escalera, eh, o por lo menos ya en el modelo virtual uno puede ir definiendo, ir proponiendo. Entonces aquí sencillamente me demoré un minuto en comenzar a plantear nuevas ideas, nuevas formas y las voy viendo en tiempo real, en planta, en corte, etcétera. Eh, entonces, en ese sentido, pues se resolvió un problema sin
digamos en cuestión de minutos. Ya los planos quedaron organizados al cambiar a cada placa, al cambiar la escalera, etcétera, cambiaron las cantidades, entonces eso en la metodología CAT supondría pues una serie de cambios que por lo menos se tendrían que hacer en mediodía, un día. Aquí lo hice en un minuto y listo. Este tipo de cosas sucede cuando no se coordina el modelo, es decir, cuando no tengo mi modelo virtual y entonces en obra tengo que tomar soluciones desesperadas, ¿no? Para resolverlo. Eso es lo que tratamos de evitar. La implantación de BIM en el mundo, pues como les decía, empezó en el Reino Unido, aquí en Latinoamérica, Brasil y Chile, aunque Colombia ya está empezando a estar, digamos, en el mapa de la metodología. Ya la parte gubernamental se está como enterando del asunto y pues la idea es que se empiece a trabajar, pues porque esto obviamente mejoraría muchísimo los flujos de trabajo, mejoraría pues la eficacia y eficiencia de cómo se entregan los proyectos, ¿no? Incluso pues mejora una parte que hay aquí muy complicada en Colombia, que es la parte de corrupción, ¿no? Dado que estando el modelo virtual ahí ya están las cantidades exactas, ya se sabe la tubería exacta que se va a gastar, entonces no se tendría por qué modificar en teoría. Bien, les hablaba del ciclo de vida, es decir, aquí nace nuestro proyecto de diseño con una idea, se hace el modelo conceptual, es decir, la idea incluso se puede hacer acá simulación si está bien orientado o no, y luego se desarrolla cada una de las disciplinas. Entonces, el modelo detallado ya con la estructura, con las instalaciones. Aquí, una vez esté ya definido todo el modelo, exactamente las instalaciones, se haya probado que no se cruzan, se hacen los análisis, si funciona la estructura, si funciona térmicamente, acústicamente, y solo ahí cuando ya esté todo probado se genera la documentación. Esta documentación es ya exacta del modelo virtual para hacer la fabricación. Por supuesto, al tener documentación, pues ya puedo hacer toda la parte de costos y de programación 4D, 5D. Incluso en el modelo virtual, miren, yo puedo utilizarlo para la logística, es decir, aquí va a estar la grúa en determinada etapa, aquí el campamento y la siguiente etapa ya la grúa va a estar en el otro lado y así. Y por supuesto lo que les decía, una vez construido, aún sigue sirviendo este modelo para la parte de mantenimiento y por supuesto al final el edificio termina con la parte de demolición o comienza nuevamente el ciclo en la restauración. Incluso ya se está trabajando acá en otra tercera salida que a nivel mundial se empieza a vislumbrar y es la parte de reciclado. Es decir, que si este es un edificio que fue bien diseñado y que empezamos nosotros, tenemos que empezar a trabajar con la metodología BIM, aprovechar esta metodología digital, a diseñar, por ejemplo, en forma modular, de tal manera que este edificio cuando haya cumplido su ciclo, yo lo pudiera desarmar y, por ejemplo, cada uno de los pisos con ese se pudiera reciclar y armar una vivienda nueva, por ejemplo. Entonces, la siguiente o la tercera salida de un edificio sería entonces el reciclado de sus materiales o el reciclado de tal manera que con él se pudieran realizar otro tipo de construcciones, ¿no? A propósito, pues, de cómo estamos en este momento en la parte de sostenibilidad climática a nivel mundial, ¿no? Entonces, en este diplomado, pues trabajaremos la metodología BIM con el software Revit y Navisworks, que es el programa también de Autodesk, que nos va a trabajar en toda esa parte de detección de colisiones. Entonces, donde se van a interactuar varias disciplinas. En este momento aquí tengo el modelo arquitectónico mezclado con el modelo de estructura, mezclado con el modelo de instalaciones. Entonces, eh, nuestro, nuestro, nuestro diplomado pues trabajará básicamente en estos ítems.
modelado arquitectónico, modelado básico, tanto estructural como de instalaciones y el análisis de interferencia. Traeremos algunas de las simulaciones muy básicas, ¿no? Por ejemplo, la de eficiencia energética. Bien, vamos a trabajar con el software Revit. Entonces, el software Revit, ya en otro video les mostraré cómo se instala. Básicamente, lo que vamos a ver ahí es que trabajamos un proyecto, no un dibujo, sino un proyecto que está compuesto por planos, por 3D, por cantidades, etcétera. Entonces, trabajamos un proyecto y los bloquecitos, pues son las familias. Está organizado de la siguiente manera, pues trae arriba una barra de herramientas rápidas en donde yo puedo abrir, guardar, imprimir, etcétera. Trae una cinta de opciones y ficha de grupos que nos trabaja por disciplina. Mira, aquí está arquitectura, esto es todo una disciplina. Estructura, que es otra, ¿no? Los sistemas, que es la hidráulica y sanitaria. Y pues todos los menús normal para insertar, modificar y hacer cosas. Muy importante, todo objeto que nosotros tenemos modelado en Revit tiene propiedades visuales, propiedades de materiales. Y además tenemos algo que se llama el navegador, que es donde yo tengo todos los elementos del proyecto, por ejemplo, las plantas, los cortes, las fachadas, los renders, las perspectivas, las animaciones, etcétera, etcétera. Entonces tengo acá, ese es el navegador de proyectos. Y por supuesto, yo puedo construir en 3 dimensiones al tiempo. Voy dibujando acá en planta el muro, pero se va quedando de una vez en 3 dimensiones, ¿no? Entonces, estoy modelando, estoy construyendo digitalmente. Y nuestra barra de estado donde nos dice información de lo que estoy trabajando. Eso es a grandes rasgos el interfaz. Em, Cuando hablamos de la ventana propiedades, entonces miren que tengo propiedades como la escala, el nivel de detalle. En el navegador de proyectos, como les decía, tengo la planimetría, los planos de piso, los planos de cielo raso. En este caso está en inglés, pero pues la idea es instalarlo y trabajarlo en español. Entonces, una serie de propiedades y de iconos por cada uno de los temas. Miren que aquí en arquitectura es donde yo construyo los muros, construyo ventanas, puertas, columnas, etcétera. En estructura, entonces, ya construyo cerchas, construyo vigas, cimentaciones, etcétera. En instalaciones, pues tenemos sanitarias, hidráulicas, de conductos, etcétera. Y pues obviamente una serie de herramientas, por ejemplo, yo puedo insertar en Revit archivos igual de Revit. Miren, este es el formato IFC que les hablaba, es decir, archivos que vienen de otro software. Puedo insertar archivos CAD, puedo insertar imágenes, por aquí está, listo. Puedo hacer toda la parte de planimetría aquí en anotación. Ahí está todo lo de planimetría, cotas, textos, etcétera. Puedo hacer la parte de análisis, digamos, en el diplomado. Vamos a trabajar pues un análisis muy por encima. Vamos a trabajar únicamente la parte de eficiencia energética, porque pues básicamente esto puede hacer análisis de carga, etcétera. Pues pero hay que ser, ¿no? Ingeniero especializado, ¿no? Para poder realmente hacer todas estas simulaciones. El objetivo del diplomado no es volvernos expertos en cada una de las disciplinas, porque básicamente cada pestañita de estas, pues es una carrera, ¿no? Entonces, estructura es una carrera que es ingeniería civil. Entonces, no podemos volvernos expertos en cada una de las disciplinas. No soy eléctrico, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es como una visión general de todo lo que se puede hacer para que cada uno de ustedes después pueda profundizar en la temática que requiera, dependiendo de qué rol va a ocupar. Va a ser modelador, va a ser coordinador de estructura, va a ser coordinador arquitectónico, va a ser em, arquitecto, diseñador, ¿no? O va a ser la persona que va a implantar BIM en su oficina. Entonces,
Cada uno, pues dependiendo y cuando haya entendido toda la metodología bien, cuando haya manejado la herramienta Revit y entienda hasta qué nivel puede llegar, pues va a utilizar cada una de esas opciones para trabajar. Aquí está la parte de trabajo como comunicativo, colaborativo, en donde mire que yo puedo hacer revisiones de coordinación, etcétera. Toda la parte de visibilidad, entonces aquí yo puedo hacer render, la parte de 3D y toda la parte de configuración de unidades, materiales, etcétera. Entonces, esto es como los componentes con los que va a trabajar Revit. Esta presentación pues va a quedar en la plataforma para que ustedes la revisen con detenimiento antes pues de trabajar con Revit. Finalmente, la metodología BIM busca utilizar todas las tecnologías de punta, es decir, las aplicaciones, la realidad virtual. Actualmente se utilizan los drones, por ejemplo, para captura de topografía. Se utiliza la realidad aumentada, por ejemplo, para poner cámaras, digamos, dentro del cielo raso y que se pueda capturar esa imagen a través de un código QR o de un código de barras que pueda yo automáticamente mirar en el celular, ¿no? Entonces, la impresión 3D también se está utilizando. Entonces, la idea también es que la metodología BIM, como tengo un edificio virtual, pues eso lo puedo hacer interactuar con todas las últimas tecnologías de punta. Puedo utilizar el espacio en la nube, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, pues este es el nuevo escenario que se va a tener en las oficinas de arquitectura y en las obras, en donde se va a discutir sobre el modelo virtual, sobre cómo van a pasar las instalaciones, dónde están los coordinadores de disciplina y incluso con una imagen en tiempo real en la obra, donde se puede incluso ir actualizando tanto la obra o el modelo con los cambios que se tengan que hacer, ¿no? Entonces entra aquí la inmediatez, la colaboración y el trabajo en tiempo real. Ese es el objetivo de la metodología BIM. Entonces, básicamente, BIM es la transformación digital de la construcción en donde se mejora la productividad en el sector de la construcción. Entonces, ya es una realidad y aquí en Colombia ya se está empezando a implantar. Eso es lo que les quería contar de la metodología BIM.